Pareciera que Cuba vive por estas semanas en la más absoluta incerteza. Por casi 70 años, la isla ha estado regida y construida por un régimen de mano de los Castro y cuya supervivencia se ha basado en la dependencia y las restricciones. Para millones de cubanos, esta es la única realidad que han podido conocer durante toda su vida, una que, según las advertencias de Trump, podría cambiar eventualmente. Y es que las amenazas han ido en todos los tonos y por momentos muy explícitas, aunque todo esto sin dar luces de qué es exactamente lo que está considerando hacer Estados Unidos. Fue el propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien reconoció contactos entre los dos países. Sin embargo, por esos mismos días, Trump lanzaba una nueva ronda de duras declaraciones y Díaz-Canel apuntaba a la resistencia inexpugnable al tiempo que le entregaba una Kalashnikov al cantautor Silvio Rodríguez. Una alta exfuncionaria de la Casa Blanca y cubana, Milady Guliarte, publicaba esta semana una columna en El Medio del País en la que apuntaba que por estos días hay una ventana, no perfecta ni limpia, pero real. ¿Será este el momento que utilizará Donald Trump? Aquí comienza Conexión Global. Y estos últimos días y semanas hemos visto apagones, amenazas y, por cierto, la crítica situación que han estado atravesando los cubanos. Es en medio de eso que durante esta semana también llegaba una flotilla procedente desde México. Patrick Hoffman, desde La Habana, nos cuenta más detalles de lo que ha ocurrido durante estas últimas horas. Como se puede ver, está llegando en este momento un barco que viene de México. Es un barco que llega a la isla, llega a Cuba con ayuda humanitaria. Estamos hablando de comida, de medicina, de paneles solares, ayuda que sí hace falta en Cuba en este momento porque estamos sufriendo los peores apagones en muchos años. Entonces no es un barco muy grande, pero se dice que llega con toneladas de ayuda humanitaria. Ya ha llegado en los últimos días también vuelos con ayuda también, con comida, con insumos médicos que ha estado llegando a los hospitales en La Habana en los últimos días. Esos activistas han recibido críticas que están entregando la ayuda al gobierno, pero ellos dicen que quieren apoyar el pueblo cubano en un momento donde el pueblo cubano está sufriendo los peores apagones en muchos años, que la administración de Donald Trump está apretando la isla de una manera que no hemos visto en décadas. Entonces, realmente el mensaje que trae es Cuba no está sola. Patrick Hoffman, La Habana. Bueno, y para entender precisamente lo que ha estado ocurriendo en Cuba en estas últimas semanas y también, por cierto, en las últimas décadas, está Laura Soto para explicarnos exactamente lo que ha ocurrido con estos hitos que han marcado también la relación entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cómo estás? Así es, ¿qué tal, Isel? Muy buenas noches. Vamos a estar repasando justamente fechas clave que han marcado, por supuesto, esta relación entre Estados Unidos y Cuba. Así que vamos a desplegar inmediatamente la gráfica que tenemos preparada para ustedes con estos hitos, partiendo, por supuesto, con el triunfo de la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, que finalmente derroca al dictador Fulgencio Batista, quien era apoyado en ese momento por Estados Unidos. Acá lo que se hace, por ejemplo, es nacionalizar las empresas estadounidenses y también se acerca Cuba a la Unión Soviética en plena Guerra Fría, sí, lo cual ahí ya genera cierto cambio de bloque o un alineamiento distinto del cual se conocía antes, al menos en el caso de la isla. Sí, y que por tanto hay que tener en cuenta que hasta antes de ese momento también existía un elevado contraste social y económico, por cierto, dentro de los habitantes también de Cuba, ¿no? Sí, por supuesto, y esto ya genera un cambio total de la ideología política, sí, que en ese momento tenía Cuba en plena Guerra Fría y tan cerca también de Estados Unidos, que eso también genera mucha preocupación por parte de Washington. Luego, otro hito importante, abril de 1961, la invasión de exiliados cubanos apoyados por la CIA para intentar derrocar, en este caso, a Fidel Castro. Intentan invadir la isla, pero ¿qué ocurre? Todo esto fracasa, se consolida el poder de Fidel Castro y también sucede de que aumentan las tensiones entre ambas naciones y Cuba se sigue acercando aún más
a la Unión Soviética. Luego, esto todavía seguimos en la Guerra Fría, ocurre el momento más crítico justamente de aquel conflicto, y es cuando la URSS instala misiles nucleares justamente en la isla. Esto genera un bloqueo naval por parte de Estados Unidos, que finalmente, tras días de tensiones y en los cuales el mundo estuvo ahí al borde de una guerra nuclear, se decide llegar a un acuerdo en el cual la URSS retira estos misiles nucleares, mientras que Estados Unidos promete no invadir Cuba. Sí, uno de los momentos más tensos, por cierto, que ha atravesado el planeta en las últimas décadas. Sin duda, hay que mencionar la crisis de los misiles del 62. Así que de todas maneras, por supuesto, y ya saltándonos en este caso la Guerra Fría, de hecho ya años después con la caída de la Unión Soviética, y vemos el despliegue de otra página, ¿no es cierto? La crisis de los balseros cubanos. En medio de esta caída de la Unión Soviética, ¿qué ocurre? Se registra una grave crisis económica en Cuba debido a, por supuesto, esta caída. Ya no tiene el mismo ingreso económico que tenía antes de justamente aquello. También suceden disturbios sociales, el maleconazo, por ejemplo, y en medio de esto sucede que 35.000 cubanos aproximadamente en balsas improvisadas comienzan a emigrar hacia Estados Unidos, y la postura en ese momento de Fidel Castro fue permitir la salida de estas personas para aliviar esta tensión política que había en el país. Y en ese momento era Bill Clinton quien lideraba a Estados Unidos, y acá lo que decide él hacer es una política que se llama pies secos, pies mojados, que es dejar ingresar a las personas que lograron tocar tierra en Estados Unidos, pero enviar de regreso a su país a las personas que fueron interceptadas en el mar. De hecho, muchos de ellos enviados a la base naval de Guantánamo, por ejemplo. Sí, hay que tener en cuenta que la distancia aproximadamente es de 150 kilómetros. Poquísimo. Desde Cuba, precisamente, hasta Estados Unidos, particularmente Florida. Pero como tú bien lo señalabas, lo hacían en balsas bastante precarias, ¿no? Con el riesgo evidente que significaba cruzar en esas condiciones, incluso perder la vida en ese intento solo por llegar a Estados Unidos. Era parte de la desesperación que vivía la población, por supuesto, en aquel entonces. Y ya saltándonos ya varias décadas, nos vamos hasta 2014, cuando ya era presidente de Estados Unidos Barack Obama, y en ese momento ya había asumido Raúl Castro en reemplazo de su hermano. Se inicia una normalización de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Por ejemplo, hay una reapertura de las embajadas, apertura en los viajes y comercio entre ambos países. Se trata del mayor acercamiento en décadas que se ha registrado desde la Revolución Cubana, y de todas formas muchas de estas medidas que se discutieron con Barack Obama y Raúl Castro fueron luego revertidas por Donald Trump en su primera administración y después intensificadas en la segunda. Sí, hay detalles bastante interesantes respecto de esas conversaciones. Fueron 18 meses aproximadamente de conversaciones secretas. Se planteaba que incluso el Papa Francisco en su momento también participó de esos diálogos para poder concretar precisamente ese restablecimiento de las relaciones entre estos dos países, y en lo que, Laura, al menos hasta este momento diríamos que fue el punto más alto respecto de las relaciones entre estos dos países en las últimas 2 décadas aproximadamente. Claro, los términos positivos al menos, por supuesto que sí, pero de todas formas ya hemos visto que esto ya nuevamente ha ido empeorando. Recordemos, por ejemplo, ahora lo que pasó en julio de 2021, estas protestas que también fueron inéditas en décadas, espontáneas, que se registraron en varias ciudades de la isla. En ese momento era Joe Biden el presidente, pero de todas formas todo esto agravado debido a una crisis económica, escasez de alimentos, medicamentos. También se registraban ya en ese momento apagones eléctricos, restricciones, por supuesto, por parte del régimen de Miguel Díaz-Canel, quien de hecho su respuesta fue reprimir estas protestas sociales, cientos de detenidos. ¿Y qué ocurre también ahí? Que entonces estas sanciones son nuevas aplicadas contra Cuba por parte de Estados Unidos. Nuevamente aumentan las tensiones entre ambas naciones debido a la represión que ocurrió, por supuesto, contra los manifestantes en medio de este estallido espontáneo de protestas en 2021. Sí, en medio del contexto también de la pandemia, ¿no? Y Además, de lo que significaba además para el planeta entero tener que sortear una pandemia como el COVID-19. Claro, y también una crítica hacia el gobierno de Miguel Díaz-Canel de cómo fue que también trató esta crisis, que eso por supuesto que agravó también la crisis económica que enfrentaba el país y la escasez. Ahora vamos a pasar a la siguiente página para irnos más, ¿no es cierto?, a la actualidad. Vamos a fines de enero de 2026, cuando Trump amenaza a las naciones que intenten, cualquier país que suministre de petróleo o envíe petróleo a Cuba,
podría enfrentar nuevas sanciones justamente contra su país. Esto, por cierto, que comienza a agravar en ese momento la crisis energética que ya enfrentaba Cuba, pero esto, por supuesto, que lo deja en un punto aún peor. Por ejemplo, sabemos de que, por ejemplo, Venezuela y México son parte de los principales países que envían petróleo a Cuba, y ya con esta amenaza de Estados Unidos se genera este bloqueo energético. Donald Trump lo llama una emergencia de seguridad nacional, diciendo de que Cuba en el fondo estaba tomando políticas y acciones que lo que hacían era amenazar de forma inusual y extraordinaria a Estados Unidos. Y ya entre medio, en febrero, por ejemplo, Trump comienza a hablar, después de esta medida, de una posible toma amistosa del poder en Cuba. Sí, y más recientemente también con declaraciones donde hablaba del honor que significaría para él, por cierto, llevar a cabo una acción de esas características, hablando directamente de tomar. Pero es también interesante ver cómo precisamente esa amenaza que lanza Donald Trump a las naciones que prestan estas colaboraciones al régimen cubano finalmente termina impactando directamente a la población con estos apagones que hemos visto en estas últimas semanas. Claro, y eso también son parte de los datos que vamos a revisar ahora, porque por supuesto, desde octubre de 2024 hasta la fecha se han registrado 7 apagones a nivel nacional en Cuba, es decir, de que básicamente toda la isla se queda sin luz, y 2 de ellos, que ocurrieron este año, fueron en el plazo más o menos de una semana, entre el 16 y el 21 de marzo. Por supuesto, muy poquito tiempo de distancia. A comienzos de marzo sí ocurrió un apagón, pero fue parcial. En este caso son 2 apagones a nivel nacional. Les hablamos de esta dependencia histórica que tiene Cuba del petróleo. De hecho, 2/3 de las necesidades energéticas de Cuba se cubren con petróleo. Eso es alrededor del 60-70%. Tiene un sistema eléctrico que también es precario y que también ahí tiene esta manufactura soviética, ¿no es cierto? De esa época datan, por ejemplo, las centrales termoeléctricas. Por lo tanto, ese sistema obsoleto también se suma a este bloqueo energético que ahora ha impuesto a Estados Unidos sobre la isla. Sí, con condiciones sumamente complejas que ha tenido que atravesar los 10 millones de habitantes que existen, por cierto, allá en Cuba. Muchas gracias, Laura, por este análisis y esta revisión de lo que han sido estos hitos que han marcado las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y particularmente los últimos episodios que han estado afectando por lo demás a la población cubana. Que estés muy bien, nos vemos. Muy bien, Laura, nos vemos. Y para abordar lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días y semanas entre Cuba y Estados Unidos, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, entre ellas es que a esta hora vamos a tomar contacto con Andy Gómez, profesor de estudios cubanos de la Universidad de Miami, exdecano también de estudios internacionales de esta misma casa de estudios. Muchas gracias, Andy Gómez, por acompañarnos aquí en Conexión Global Prime. El placer es mío. Andy, ¿cómo ves tú lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas? ¿Qué tan real puede ser la posibilidad de que efectivamente Estados Unidos pueda llevar a cabo algún tipo de acción sobre la isla? ¿Cómo lo ves? Bueno, para empezar, yo creo que el problema con la guerra de Irán se ha complicado mucho más que se pensó. Entonces, eso le ha dado, yo creo que un tiempo a Cuba a pensar y a planificar cuáles son los próximos pasos. Vimos que el viceministro de Relaciones Exteriores, Fernández Cosío, en un programa de mucho valor aquí en los Estados Unidos, Meet the Press, el domingo, dijo que Cuba no está dispuesto a cambiar el régimen, pero sí está dispuesto a negociar y hablar con el gobierno de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la esperanza y las expectativas que el presidente Trump con el secretario Marco Rubio han creado en la comunidad cubana-americana están a un nivel muy alto. Y yo me preocupa mucho cuál sería el próximo paso. Sí, y en esa misma línea, Andy, ¿cuál crees tú que podrían ser esas acciones que eventualmente podría adoptar Estados Unidos? ¿Por la vía diplomática o de plano con lo que ocurría a principios de este año en el caso de Venezuela? ¿Cuál es tu interpretación respecto a lo que se ha visto hasta este momento? Muy buena pregunta. Mira, ellos, por lo menos el presidente Trump está tratando de usar el modelo que usó en Venezuela, y el caso de Venezuela y el caso de Cuba es muy diferente. En Cuba no hay una Delcy Rodríguez que va a entregar a Raúl Castro. Raúl Castro no se va a ir del poder, aunque va a cumplir 95 años.
El cuerpo militar está completamente de apoyo de él. Así que yo veo en este momento la única posibilidad, una vez que se termine en la guerra de Irán, sería la posibilidad de tratar de resolver las diferencias que existen entre Cuba y los Estados Unidos al punto diplomático. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿hasta cuánto puede esperar el pueblo cubano, ya que están pasando por unas que nunca las hemos visto? La economía por el piso, el petróleo no lo tienen, medicinas, la electricidad. Es un caso que el pueblo cubano que está pasando en este momento que nunca habíamos visto. Sí, de hecho, sin ir más lejos, estas últimas 2 semanas se han visto apagones generalizados en la isla que han durado incluso un par de días, que por cierto ha sido la tónica también en Cuba en este último tiempo, ¿no? Apagones que duran 18, 20 horas cada día, ¿no? Pero respecto, por cierto, de las posibilidades diplomáticas que tú planteas allí como una opción, ¿hay una ventana de oportunidad efectivamente para que eso pueda ocurrir, replicando hasta cierto punto lo del 2014, ¿no? Durante el periodo de Obama? ¿Cómo lo ves en ese caso? Bueno, hace 2 o 3 semanas que el secretario Rubio mencionó que la única manera de cambiar a Cuba era a través de las reformas económicas, que mi reacción fue, bueno, por eso fue lo que trató, ese fue el plan de Obama, y los cubanos no hicieron nada. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano siempre ha tenido el miedo de perder el control político, y esa es la base de ello. Miedo de perder el control político, pero yo creo que han llegado a un punto que no le va a quedar más remedio que tratar de negociar alguna salida, algún acuerdo con los Estados Unidos. Sí, y en esta misma línea, ¿tiene efectivamente el régimen cubano opciones de negociar, teniendo en cuenta el poder que representa también Estados Unidos y que por lo demás Donald Trump ha dejado en claro al llevar a cabo una serie de tipos de acciones, sobre todo en estos últimos meses en Venezuela, en Irán, de que efectivamente hay amenazas que ha lanzado el presidente de Estados Unidos y efectivamente se han cumplido? ¿Tiene allí en verdad un espacio para negociar Cuba ante esta situación? Yo creo que sí, porque como ustedes saben, han habido conversaciones en México, han habido conversaciones en el Caribe entre Cuba y los Estados Unidos. El problema es que Cuba siempre quiere que nosotros le levantemos el embargo económico, sin ello dar nada. Y esto es muy fácil. Yo digo que si Cuba estuviera dispuesta a soltar a todos los presos políticos y decir que van a respetar los derechos humanos, yo creo que darían un paso bastante grande para entonces sentarnos en la mesa diplomáticamente y llegar a un acuerdo. Andy, y en ese sentido, dejando al margen, por cierto, la posibilidad evidente de estos diálogos, de que, sin ir más lejos, también el propio presidente, ¿no? Miguel Díaz-Canel, reconocía esos contactos sin entrar en profundidad de qué tipo se estaban llevando a cabo. ¿Qué ocurre también con la posibilidad de algún tipo de acción militar? ¿Lo ves muy lejano o es una amenaza que se podría concretar? Yo creo que es una amenaza de palabra, número uno, sinceramente. Además, yo creo que Cuba también reconoce, con lo que ha visto en Irán, que ellos, el cuerpo militar cubano y la fuerza militar cubana no puede aguantar el tipo de ataque que nosotros le hemos hecho con Israel a Irán. Yo te diría que nosotros podíamos neutralizar el cuerpo militar cubano en medio de 36 horas. Pero lo triste es que van a sufrir mucho la población cubana en ese sentido, como lo hemos visto en Irán. Y eso fue un problema bastante grande. A esta hora estamos conversando con Andy Gómez, profesor de estudios cubanos en la Universidad de Miami. También fue decano de estudios internacionales de esta misma casa de estudio. Andy, ¿no hay una
alianza soviética per se como lo existió en su momento, no hay una amenaza nuclear sobre Estados Unidos, no hay algún apoyo insurgente en la región. ¿Qué lleva a Estados Unidos a buscar cambiar la situación en Cuba, teniendo en cuenta que, por cierto, ha sido una premisa que ha perseguido en las últimas décadas? Pero en el caso particular de Donald Trump, ¿por qué crees que sería el siguiente objetivo en su listado? Esto es muy simple, es muy simple. Es muy buena pregunta y mi respuesta es muy simple. Es primera vez que tenemos un secretario de Estado que es cubano-americano y que entiende Latinoamérica, y entonces la presión que el exilio cubano le ha puesto al secretario Rubio de cambiar el régimen cubano es muy grande. Entonces la esperanza que se espera, yo creo que hasta un punto vamos a ver, esto se puede alargar un poquito más de lo que el exilio se cree que pueda pasar. Sí, porque hay que tener en cuenta que Donald Trump ha lanzado estas advertencias en estas últimas semanas, particularmente después de Venezuela, ¿no? Lo veíamos con más fuerza. ¿Cuál crees que es el rol que efectivamente aquí podría tocar, de quien mencionaba, ¿no? Marco Rubio en este caso? Bueno, Marco está en una posición muy difícil. Y Marco tiene también una idea de si corre para la presidencia de los Estados Unidos en la próxima vuelta. Pero al mismo tiempo, el régimen de Cuba está ya en las últimas. Y yo no creo que el régimen de Cuba va a cambiar hasta que Raúl Castro esté muerto. Y sabemos que Raúl Castro tiene 95 años, como muchos de los comandantes originales. Así que tenemos que esperar. Yo creo que esta semana es clave para ver cuáles van a ser los próximos pasos de Washington y La Habana. Sí, ¿por qué considera que es clave esta semana? ¿Algún aspecto en específico? ¿Cómo lo ve usted? Estoy oyendo que se anuncie algún tipo de noticia este viernes desde Washington. No sé específicamente si es que, por ejemplo, ahora se anunció que Washington va a permitir que entre más petróleo a la isla, porque uno de los miedos también es que la población cubana no solamente se tire a la calle, pero se tire al mar a escaparse de la isla. Pero el problema del petróleo no solamente es resolver el problema del petróleo, es que las plantas eléctricas en Cuba ya no sirven. Ni se pueden reparar. Tienen que ellos establecer un sistema nuevo que los que saben mucho más de eso que yo lo estiman de 8 a 10 billones de dólares. Así que estás viendo una infraestructura dentro de la isla que se ha caído, que ya no sirve. Toca un tema bastante interesante, que es respecto a lo que podría ocurrir con los cubanos que están actualmente en la isla. Podemos recordar la crisis de los balseros, ¿no? En su momento, cuando miles de cubanos buscaban salir precisamente de la isla con destino a Estados Unidos y lo que ello significó también en ese momento. ¿Cree que Estados Unidos se quiere evitar precisamente que esa imagen se repita ahora, teniendo en cuenta además las políticas migratorias que tiene actualmente el país norteamericano? Por supuesto, y eso se habló y el secretario Rubio le mandó al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla hace como un mes una carta diciéndole que los Estados Unidos no iba a permitir que dejaran a los cubanos salir de Cuba a los Estados Unidos. Pero yo creo que en este momento el cubano en la isla está dispuesto a salir de la isla para todas partes. Estamos viendo, por ejemplo, en Brasil que hay desde el año pasado más de 46,000 cubanos. En Uruguay casi hay 27,000 cubanos. Así que el cubano quiere ir a cualquier parte menos quedarse en la isla. Andy, ya para ir cerrando esta entrevista y brevemente, recordando lo que ocurrió en el 2014, ¿no? Con esos esfuerzos que finalmente permitieron la reapertura de las embajadas en los respectivos países. ¿Qué faltó en ese momento para que se sellara con mayor fuerza y se pudiera avanzar y no encontrarnos en este episodio que estamos actualmente? ¿Qué crees que faltó? En 2014 el gobierno cubano tuvo toda la oportunidad, cuando Obama abrió las relaciones diplomáticas, de negociar. Y no quisieron negociar otra vez por el miedo de perder el control político. Ahora ellos quieren buscar las inversiones
del cubano americano, como debes haber oído. Pero sí, ellos amendaron la constitución de ellos en el 2019, pero no cambiaron las leyes. Así que el riesgo de invertir en Cuba es mucho más que las oportunidades. Por eso no has visto inversiones en Cuba. Muchas gracias, Sandy Gómez, profesor de estudios cubanos en la Universidad de Miami. También fue decano de estudios internacionales en esta misma casa de estudios, por este análisis respecto de lo que estaba ocurriendo en estas últimas semanas entre Cuba y Estados Unidos. Un placer hablar con ustedes. Bueno, y para analizar lo que ha ocurrido entre Estados Unidos y Cuba por estas semanas, siempre es bueno, ¿no?, profundizar e ir más allá de los últimos eventos que hemos visto en este último tiempo. Y para eso vamos a tomar contacto a esta hora con Peter Kornbluh, director de proyectos de documentación sobre Cuba en el National Security Archive y coautor del libro La historia, diplomacia encubierta con Cuba, quien ya vemos ahí en pantalla. Muchas gracias, Peter, por acompañarnos aquí en Conexión Global Prime. Es un honor, un placer. No, Peter, por supuesto, el honor es nuestro. Más temprano hablábamos de lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días y semanas entre Cuba y Estados Unidos, pero creo que siempre es bueno, por cierto, también tener conocimiento de qué ocurre al interior del régimen cubano. ¿Cuál es la estructura que actualmente sustenta a la isla en el poder político? ¿Qué es la estructura del gobierno de Cuba? Claro. ¿Esa es la pregunta? Claro, exactamente. ¿Cómo se configura allí los poderes, más allá, por cierto, del presidente Miguel Díaz-Canel y la figura, por cierto, de Raúl Castro? Bueno, Raúl Castro sigue siendo el jefe mayor, el líder histórico de Cuba. Muchos analistas piensan que el poder queda con él y sus parientes, su familia. Cuba, como todos saben, es un estado de un partido, el Partido Comunista. El secretario general del partido es Miguel Díaz-Canel. Él también es el presidente de Cuba para 2 años más. Pero lo que no se ve de afuera es que los militares cubanos tienen mucho poder porque ellos por muchos años han tenido la administración de una gran parte de la economía cubana. Hay una corporación militar que se llama GAESA, que más o menos controla muchos hoteles, muchas actividades de turismo, los remittances, el dinero que llega de afuera a Cuba. Y ahí queda un centro de poder muy fuerte para Cuba ahora y para Cuba en el futuro. Peter, y en esa misma línea, hablando precisamente de esta figura de los militares dentro del régimen cubano y con estos aparentes contactos que reconocía el propio presidente Miguel Díaz-Canel, ¿crees que ellos pueden tener un rol dentro de estos acercamientos entre Cuba y Estados Unidos? ¿Pueden cambiar lo que ha estado ocurriendo en estas últimas jornadas? Hay conversaciones, un diálogo encubierta que está pasando ahora entre los Estados Unidos y Cuba. Parece que la oficina de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y su equipo están en contacto directo con el nieto de Raúl Castro, Raúlito. Raúl Guillermo Rodríguez Castro se llama. Y el padre, quien ha muerto de Raúlito, era el jefe de GAESA. Entonces, Raúlito tiene muchos contactos con GAESA. Se dice que él es el canal de comunicación entre Raúl Castro viejo y GAESA en este momento. Y obviamente Raúlito tiene la confianza de su abuelo, Raúl Castro, y Raúl Castro está usando a alguien en que él tiene confianza de comunicar directamente con los Estados Unidos. Se dice que estas conversaciones, diálogo secreto ha seguido para más de un mes. Está pasando al mismo tiempo en que la administración de Trump está estrangulando, está chocando la economía de Cuba por cortar
cortó las exportaciones de petróleo a la isla. Y este tipo de presión están usando los Estados Unidos para empujar Cuba de hacer un acuerdo y concesiones a los Estados Unidos. Peter, ¿y hasta qué punto estas denominadas diplomacias encubiertas pueden tener un peso mayor que la diplomacia tradicional tal y cual la conocemos? Bueno, no hay una diplomacia abierta entre Cuba y los Estados Unidos en Claro. este momento. Lo que vemos abiertamente es declaraciones a la prensa de Trump y declaraciones a la prensa de autoridades cubanos. Pero atrás de eso hay un más discreto comunicación, serie de reuniones, conversaciones que está siguiendo con muchos obstáculos. La boca del presidente de los Estados Unidos está creando muchos obstáculos para un diálogo en confianza, un diálogo cordial, respetuoso. Cuando el presidente de los Estados Unidos dice, yo voy a tomar este país, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer con este país, un país con independencia y soberanía que va a reaccionar eso a un presidente de los Estados Unidos. Pero esperamos que siga estas conversaciones, un diálogo, porque un diálogo encubierta entre los dos países es la única manera de resolver una crisis realmente horrible en este momento para el pueblo de Cuba. Hay posibilidades que Trump puede escalar la presión de ser una guerra de economía hasta una guerra militar. Y este es el tema que todos tenemos en los Estados Unidos. Peter, hay que tener en cuenta, por cierto, que, claro, se plantea la premisa de la existencia de esta enemistad, ¿no? Evidentemente, entre Estados Unidos y Cuba, pero lo cierto es que a lo largo de las décadas, en algunos puntos más que otros, efectivamente se lograron llegar a algún tipo de acuerdos. ¿Cómo ves precisamente ese tira y afloja en la relación entre estas dos naciones a lo largo de las décadas y si es que efectivamente ahora están en evidentemente el punto más bajo de esa relación? Bueno, muchos conocen la historia de los Estados Unidos y Cuba y la intervención de los Estados Unidos contra la revolución cubana. Estamos llegando al 65 aniversario de Playa Girón, de la invasión paramilitar de la CIA en la playa y la bahía que se llama Bahía de Cochinos. Y obviamente hemos visto en la historia atentados de asesinar a Fidel Castro y a Raúl Castro, el bloqueo económico, Operación Mongoose de la CIA, etc. Pero además de esta historia de agresión, hay una historia muy interesante de diálogo entre los dos países, diálogos secretos. Cada presidente, desde Eisenhower y Kennedy, ha tenido la oportunidad de tener un diálogo por resolver problemas o aún conversaciones de normalizar relaciones, como más recién entre la administración de Obama y Raúl Castro hace 14 años. Estos tipos de conversaciones sí pueden realizar, terminar con una crisis. En este momento es un problema porque el Trump quiere ser un rey de toda Latinoamérica y usar la presión, el poder de los Estados Unidos es simplemente decir a países como Venezuela o Cuba o otros países, nosotros queremos esto, nosotros somos el poder más fuerte en la región y ustedes tienen que hacer lo que queremos. Y este es el momento en que Trump está diciendo esto a los cubanos. Y los cubanos tienen una larga historia de proteger su soberanía, su independencia. Este fue el gol de la revolución, de ser independiente de los Estados Unidos. Entonces es muy difícil
para los cubanos aceptar estas demandas de los Estados Unidos, especialmente una demanda que dice, ustedes tienen que echar a su propio presidente y poner la persona que queremos nosotros. Es demasiado para un país como Cuba, pero realmente para cualquier país en Latinoamérica. Peter, ya tenemos que ir cerrando esta entrevista, pero antes de eso más bien, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué ha hecho falta para que Estados Unidos y Cuba puedan normalizar, apaciguar sus relaciones a lo largo de las décadas? Particularmente en los últimos 20 años, ¿hay falta de voluntad, quizás intransigencia o incluso desconfianza? ¿Cuál es tu análisis final? No, en los últimos años, incluyen la época de Barack Obama, quien realizó una normalización de relaciones después de 2 años de conversaciones, negociaciones secretos entre representantes de la Casa Blanca de Barack Obama y Raúl Castro mismo. Entonces, hemos realizado un momento de normalización de relaciones que podemos realizar otra vez. El problema es el presidente Trump. Él quiere todo el crédito de derrocar el gobierno de Cuba y terminar con la revolución cubana. Él quiere este legado histórico. Lo que podemos esperar es que Trump está satisfecho de si Cuba está de acuerdo de hacer cambios muy significativos, muy grandes en su economía, en su política de economía, de abrir sus fronteras a inversiones de los Estados Unidos, del regreso de la comunidad de exilio cubano-americano, de poner su dinero ahí en Cuba. Y puede ser que Trump llegue a ser satisfecho de si él tiene la oportunidad de poner su nombre en un hotel cubano, el Hotel Riviera Trump, por ejemplo, el Hotel Nacional Trump, por ejemplo, y que queda como un modelo de Venezuela con la estructura del gobierno cubano, pero con cambios económicos que los Estados Unidos quieren. No sé si va a pasar o si Trump va a escalar su ataque contra Cuba para incluir un ataque militar como en Venezuela y Irán, donde en Irán, ustedes saben, han asesinado a todos los líderes. Así es. Muchas gracias, Peter Kornbluh, director de proyectos de documentación sobre Cuba en el National Security Archive y coautor del libro Diplomacia encubierta con Cuba, por este análisis respecto a lo que ha sido la situación entre Cuba y Estados Unidos en estas últimas décadas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y con este análisis nos vamos a una pausa, pero al regreso no se vaya porque va a estar con nosotros Raúl Sor para comentar lo que ha estado ocurriendo en Medio Oriente, sobre todo en estos últimos días. Ya estamos de regreso aquí en Conexión Global Prime. Es momento también de analizar uno de los temas principales que ha estado marcando, por cierto, estas últimas semanas, el análisis con nuestro Raúl Sor respecto a lo que está ocurriendo por lo demás en Medio Oriente. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Itzel, sí, siguiendo como todo el mundo, no en una cola para comprar benzina, pero siguiendo muy de cerca lo que pasa en el Medio Oriente. Sí, estamos atentos a lo que ocurre, por cierto, en el Medio Oriente. Tiene repercusiones en todo el mundo. Hay una suerte de esperanza. No sé cómo lo ves tú, Raúl, cuando Donald Trump habla de contactos, de diálogos con Irán particularmente, aunque sin entregar mayores detalles de con quién es ese interlocutor dentro del régimen. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo diría que Trump ha sido el campeón de las señales mixtas. Es decir, por un lado dice negociemos, podemos llegar a un acuerdo, y por el otro lado acentúa o acrecienta sus preparativos militares. Y fíjate, si uno considera cómo empezó el ataque a Irán, empezó un día sábado, sin aviso previo, y el día lunes siguiente ellos tenían previsto, Irán, Estados Unidos, un encuentro en Ginebra para discutir cómo iban a enfrentar el tema de las centrales nucleares, e Irán había advertido que estaba dispuesto a renunciar para todos los efectos prácticos a la posibilidad de tener un arma nuclear.
de hecho, ni siquiera llegó a decir eso porque Irán siempre ha negado tajantemente que piensa tener un arma nuclear, pero se trataba de reducir el enriquecimiento de uranio y por eso, digamos, ese era el propósito de la reunión. Y vulnerando todo protocolo, incluso de sentido común o de la educación más elemental o de, digamos, protocolos diplomáticos, atacar a un país cuando te vas a reunir al día subsiguiente es, hasta cierto punto, si lo quieres poner metafóricamente, una puñalada por la espalda. De allí que Irán, también las declaraciones que hace Irán, las palabras en estos momentos no tienen mayor significación, ni en la boca de Washington ni en la boca de Teherán. Cada cual dice lo que cree que puede afectar más al adversario. Entonces, cuando Teherán dice no tenemos nada que negociar, las cosas se van a dar en nuestros términos y ni siquiera adelanta cuáles son sus términos, bueno, puede ser simplemente mostrarse una valentonada, decir, a nosotros nadie nos asusta, y perfectamente debajo están negociando y se ha dicho que Pakistán está interviniendo y está facilitando las negociaciones, y eso es perfectamente posible. De todo esto lo que te quiero decir es que a menos que uno tenga un conocimiento de primera mano, no se puede creer en las declaraciones de uno u otro. ¿Una especie de diplomacia encubierta podría ser lo que está ocurriendo tras bambalinas? Absolutamente, y lo que no sabemos cuáles son las intenciones de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos envía Marines digamos, al Golfo Pérsico, como se señala, que tampoco sabemos si están en camino. Puede ser una bravuconada, lo han hecho antes. Yo recuerdo en guerras anteriores dijeron que habían enviado grandes destacamentos de infantes de marina estadounidenses que en realidad nunca participaron en el conflicto. Me refiero a la guerra contra Irak. Y fue toda una maniobra distractiva. Y la infantería marina no actuó, actuaron fuerzas de ejército y bombardeo. De manera que uno aprende en los conflictos a no creer lo que declaran los involucrados, porque todo esto puede ser parte de una guerra psicológica. Dicho eso, tú no sabes cuándo están blufeando y cuándo están diciendo la verdad. Y porque además, no sé cómo lo ves tú, Raúl, pero ya llevan más de 3 semanas este conflicto. Estamos a puertas, por cierto, a que se cumpla la 4ª semana. Y hasta este momento, al menos explícitamente, la Casa Blanca no ha dejado en claro cuál es el objetivo y, por tanto, al menos como lo veo yo, no hay cómo saber entonces cuándo eventualmente podría terminar si es que no sabemos cuál es ese objetivo. Bueno, digamos, alguna idea nos ha dado Trump cuando dice hemos liquidado, hemos terminado con la amenaza nuclear y por lo tanto hoy día el mundo es un mundo más seguro, claro. Tenemos menos que temer, Israel puede estar más tranquila, es decir, un arma atómica asusta a cualquiera, de manera que sí, podría declarar con eso solo, ya podría declarar, digamos, que ha cumplido su objetivo. Además va a decir que han destruido buena parte de la capacidad misilística de Irán, cosa que no se sabe si es así o no. Hasta el momento Irán sigue lanzando misiles en todas las direcciones y con bastante eficacia, de manera que eso es un signo de interrogación. Y en cuanto a la promesa de que Irán se abstendría de apoyar a fuerzas afines, digamos, como lo hizo en Líbano, en el sur del Líbano, en Siria, en Irak, en fin, en una serie de países donde hay fuerzas guerrilleras que de alguna manera son financiadas y respaldadas por Irán. Bueno, los iraníes no se han pronunciado sobre eso y es algo difícil de medir. Es decir, estas fuerzas es cierto que reciben respaldo de Teherán, pero son también fuerzas autónomas, es decir, tienen motivos propios para movilizarse. No son grupos mercenarios que solamente porque reciben un sueldo a final de mes están peleando. Es decir, existen y tienen sus motivaciones y claro, se potencian y se vuelven mucho más fuertes cuando reciben apoyo externo. Por lo tanto, digamos, para declarar una victoria habría que ver cuáles fueron los... Y eso es la importancia de fijar el objetivo. Como Estados Unidos no fijó un objetivo y si bien lo insinuó que era el cambio de régimen hoy, y no me aventuraría jamás a decirte qué puede pasar, hoy se ve distante. Da la impresión de que Irán resistió el golpe inicial, que debió haber sido el golpe destinado a descabezarlo,
y lograron un cierto descabezamiento, pero era un régimen con una estructura y con una implantación bastante sólida. Por lo tanto, esto podría continuar por mucho tiempo. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, cada día que pasa es un día a favor de Irán y un día en contra de Estados Unidos. ¿Y eso por qué, Raúl? Porque Estados Unidos, y en particular el presidente Trump, tiene una fecha límite. Es decir, ayer hubo una elección en Florida y el Partido Demócrata ganó, pero en forma significativa, sobre el Partido Republicano. Son pequeñas señales, pero han habido muchas en Estados Unidos de que hay una, bueno, lo dicen las encuestas, la mayoría de la población está en contra de la intervención en Irán, y especialmente, normalmente sería, uno diría, los sectores progresistas se oponen a una guerra imperialista. No, es MAGA, es decir, lo ultraconservador de Estados Unidos, que tiene una filosofía aislacionista, ellos dicen, no, tú nos prometiste, y durante tu campaña, Donald, tú dijiste permanentemente que no te ibas a involucrar en guerra, y mira dónde estamos, y ya nos estamos empezando a hundir lentamente en este pantano en que ya hay cierto consenso del punto de vista militar. Es muy difícil ganar una guerra sin, como dicen los americanos, botas en el terreno. Es decir, con meros bombardeos, muy difícil. Entonces, para levantar la presión, Estados Unidos vamos a mandar Marines, pero con la cantidad de Marines que está enviando, no cambia mucho el mapa, salvo que podría utilizar algunas islas o algunos lugares, puntos de exportación de petróleo y preservarlo, digamos, para el futuro e impedir que Irán los destruya. Y bueno, pero eso no define la guerra. ¿Y crees que eso se podría relacionar? No sé cómo lo ves tú, Raúl, con cuál puede ser el objetivo que está oculto, más allá, por cierto, de lo que planteabas respecto de la capacidad nuclear que pueda tener Irán o no, o del descabezamiento del régimen. Y lo pregunto específicamente respecto de la situación del petróleo, teniendo en cuenta los ataques y cómo al menos la última semana se habían centrado precisamente las miradas en las diferentes instalaciones petroleras, no solo iraníes, sino que también de aliados. Gasíferas, exactamente. No solo Irán, sino que también de aliados de Estados Unidos en la región. Sí, o sea, los hidrocarburos en general. Bueno, yo creo que la estrategia profunda de Estados Unidos apunta a lo que tú insinúas, que es primero Venezuela. Venezuela no hay cambio de régimen explícito, se mantiene el mismo, el madurismo sigue de alguna, o el chavismo sigue de alguna manera gobernando, son las mismas figuras, con un discurso diferente, claro, pero el cambio trascendental en Venezuela, que está por venir, no ha ocurrido, es el acceso de Estados Unidos al petróleo. Y con esto Estados Unidos tendría, si es que las empresas estadounidenses invierten, hasta ahora no hay evidencia de que está ocurriendo, pero supongamos que lo van a hacer, y en forma importante, bueno, el objetivo de Estados Unidos es impedir que el petróleo de Venezuela vaya a China. Y ahora Irán, que es un gran proveedor de petróleo para China, ahí tienes una segunda fuente. Y bueno, lo hemos visto en conflictos anteriores, yo lo he señalado, digamos, la guerra con Japón, la Segunda Guerra Mundial y la guerra entre Japón y Estados Unidos empezó por los abastecimientos de petróleo. Estados Unidos quiso negarle el acceso al petróleo a Japón y, digamos, primero le decretó un boicot a las ventas estadounidenses, que eran muy importantes, y a partir de ese momento la Armada japonesa empezó a sentir, bueno, ¿qué hacemos con los buques si no tenemos petróleo para movilizarlo? Y eso fue lo que precipitó en última instancia el intento japonés de destruir la flota norteamericana a través del ataque a Pearl Harbor y tener libertad en el Pacífico Austral para explotar en las Antillas holandesas, digamos, en el sur del Pacífico, una serie de explotaciones, sobre todo en colonias holandesas de aquel entonces. ¿Ya? Y bueno, en definitiva, Estados Unidos pudo apretar el cerco petrolero y eso tuvo un impacto definitivo en la guerra. A Alemania le pasó otro tanto, de manera que hoy día, frente a China, sí, hay un interrogante, que China tiene un poderío y una capacidad que no han tenido otros adversarios de Estados Unidos, y de alguna manera Estados Unidos le está pavimentando el camino a China con los vehículos eléctricos, con nuevas tecnologías en la cual los chinos están muy avanzados.
la energía eólica, pero especialmente la energía solar. Y bueno, esto, digamos, si el combate entre las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, se va a llevar al campo energético, pues Estados Unidos ha apostado al 100% por el petróleo, a tal punto que están desmantelando o cancelando, más que desmantelar, cancelando proyectos, por ejemplo, de eólicos. Es decir, parece que Trump tiene una alergia a los molinos de viento y no quiere verlo y ha desmantelado grandes proyectos. Sí. Bueno, China está haciendo todo lo contrario. Está apostando a full y bueno, el tiempo dirá quién tenía razón. ¿Es una ventana de oportunidad para China precisamente este conflicto en el ámbito energético entonces? En el campo energético y en todos los campos, porque, digamos, Estados Unidos trataba de cambiar su eje de gravedad desde Europa hacia Asia. Justamente se estaba retirando de Europa y decir, bueno, los europeos tienen plata, tienen capacidades, que defiendan ellos el continente. Nosotros nos vamos a preocupar de nuestro rival directo. Nuestro adversario es China. China, como diríamos literariamente, se está comiendo nuestro queso. Por lo tanto, conoces el libro, ¿no? ¿Quién se comió mi queso? Sí. Bueno, justamente China está en esa postura ganando terreno y Estados Unidos quiere frenarla y quizá, la pregunta es si eligió bien el terreno de enfrentamiento, porque en definitiva hay cada vez más países que se están sumando a la tesis china de disminuir la dependencia del petróleo. Y si esta guerra enseña algo, a Chile. ¿Qué nos enseña esta guerra? Que no hay que depender excesivamente del petróleo, que las energías renovables no convencionales son una bendición. Y en Chile lo están demostrando, el porcentaje. Chile ha tenido una experiencia extraordinaria de aumento de las energías renovables no convencionales a través de una política de mercado, es decir, sin grandes directivas del Estado, y está logrando niveles relativos de autonomía que son muy interesantes. Y en eso, en América Latina, Chile es un país que destaca. Raúl, ya tenemos que ir cerrando, pero no podemos concluir este análisis sin quizás hacer una proyección. Ya van 3 semanas, lo hemos hablado, pero ¿qué tanto más puede durar este conflicto? En su momento se consideraba que Ucrania iba a ser una guerra relámpago, algo que evidentemente no fue, ¿no? Se extendió y ya se extiende por más de 4 años. ¿Cuál es tu proyección de lo que puede ocurrir aquí? Yo creo que esta guerra es insustentable sin tropas terrestres. Es decir, hay un límite a lo que tú puedes bombardear y tú no puedes bombardear indefinidamente, entre otras cosas porque te vas quedando sin blanco. Claro. Ya destruiste los puentes, destruiste carreteras, destruiste refinerías, en fin. Después ya entras a un nivel de detalle donde además corres el riesgo de sacrificar a muchos civiles, de manera que yo creo que si no lo lograste, y ese era el plan, es decir, decapitar a la víbora de una vez, no lo conseguiste, a partir de la segunda hacia tercera semana, la situación se comienza a volver en tu contra. Y uno ya lo ve en Estados Unidos, que la tolerancia del pueblo norteamericano, que dicho sea de paso, no es un pueblo belicista. Es decir, los estadounidenses en general velan por su bolsillo y que, bueno, los terceros, si tienen problemas, los resuelvan ellos. Pero nosotros, hay mucha gente en Estados Unidos que piensa, no debemos ser nosotros los policías del mundo y estarle resolviendo problemas, porque la experiencia nos enseña que cada vez que nos metemos a resolverle los problemas a alguien, muchas veces las cosas van a peor, como pasó en Afganistán, como pasó en Vietnam, como ha pasado en Irak, y nos vemos envueltos en guerras civiles que no entendemos, terminamos luchando contra fanatismos religiosos que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, a mí me resulta súper comprensible la actitud del americano medio que dice, bueno, ¿por qué tenemos que estar gastando fortuna en algo que no sabemos? Incluso nuestra intervención, lejos de mejorarlo, lo puede agravar. Un conflicto que por lo demás le está costando muchísimos millones de dólares a Estados Unidos y con la reticencia incluso inicial, exacto, al día, y reticencia inicial incluso de mismos republicanos del partido de Donald Trump. Se habla de $1.000 millones diarios, ¿no? Una guerra costosa por lo demás para... Las guerras siempre son costosas. Sí, es verdad. Muchas gracias, Raúl. Como siempre, una tremenda conversación con nuestro analista internacional. Que esté muy bien, Raúl. Igual tú, chao.
Bueno, y así finalizamos Conexión Global Prime. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Continúe la sintonía de nuestro canal.